El Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, ICCIARI, ha convocado a este conversatorio sobre los derechos colectivos desde la perspectiva de la educación o desde la perspectiva académica. Entonces, vamos a iniciar este programa con las palabras inaugurales del compañero, del doctor Luis Márquez. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les queremos dar una cordial bienvenida a todos, todas, a este conversatorio. Esto lo hemos venido haciendo ya desde algún tiempo atrás. Y también esta línea que lo venimos manteniendo, que es precisamente este conversatorio en temas que tiene que ver fundamentalmente con el pueblo, con nuestro pueblo, los pueblos indígenas. Me refiero, cuando digo el pueblo, pues en general, tanto los pueblos, nacionalidades indígenas, nuestras comunidades, pero también otros sectores sociales, porque estamos juntos en este proceso, digamos, en el proceso de ir buscando los mecanismos, las estrategias precisamente de transformación de nuestra sociedad. Cuando estamos hablando de derechos colectivos, por ejemplo, necesariamente tenemos que hablar del Estado plurinacional, que muy poco se ha tocado. Y aquí sí quisiéramos decir con absoluta sinceridad, nosotros en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, de alguna manera nuestras organizaciones lo están diciendo, están trabajando, pero hace falta todavía, hace mucha falta. Está escrito en la Constitución, está como principios de la Constitución, pero hasta ahí llegamos. Estamos trabajando. Hace un momento conversábamos con algunos compañeros. Creo que hemos empezado, algunos pueblos, en la reorganización precisamente como pueblos. Me parece que estamos empezando a trabajar. En la parte educativa también. Yo creo que hemos dado algunos pasos precisamente en el enfoque, por ejemplo, de la interculturalidad. La interculturalidad, que es sumamente importante en nuestro país, en vista de que somos una diversidad cultural, una diversidad, ¿no es cierto?, política, una diversidad en lo que tiene que ver fundamentalmente de concepciones. No es lo mismo concebir el mundo desde el punto de vista de los pueblos indígenas, eso también con las particularidades que cada uno de nosotros tenemos, que con la sociedad, por ejemplo, blanco-mestiza. Son otras las concepciones sobre el mundo. Entonces, nosotros queremos que con estos eventos que lo estamos realizando, queremos ir conversando, hablando, dialogando precisamente sobre estos tópicos que creemos que es muy importante. ¿Qué dijeron, por ejemplo, cuando plantearon las clases pudientes, yo digo, de este país con la consulta popular? ¿Qué es lo que plantearon? Que hay que cambiar la Constitución, que creo que eso fue el fondo de la intención de la oligarquía de este país. Eso fue el fondo, precisamente para que ellos puedan actuar, porque la Constitución actual del 2008 parece que en realidad les resultó un estorbo, y eso es lo que querían modificar fundamentalmente. Yo por suerte me encontré
un librito que habíamos trabajado en el 2007 y quiero decir con esto que hubo una diversidad de participación en el proceso constituyente. No fue el hecho de que alguien como gobierno vino e impuso una constitución. Fue una diversidad de propuestas de los diferentes pueblos. Aquí en mis manos estaba buscando así unos papeles y encuentro esto: nuestra constitución por un Estado plurinacional desde la CONAIE 2007. Y esto se entregó en la Asamblea Constituyente. Esto se llevó para allá. Y como anécdota, estuvimos 15 días en Montecristi, nosotros. Y personalmente, los dirigentes del Ecuador de esa época, el compañero Humberto Cholán, y otros dirigentes de base también, compañeros trabajadores, compañeros ecologistas, nos encontrábamos ahí. No es que es una obra del gobierno que a boca llena decía que hay que cambiar la Constitución del 2008 porque es de Rafael Correa o es correísta. Y bien hecho ahora que estemos festejando en algunas provincias. Yo he estado en una de las comunidades donde pues precisamente se llevó a cabo el festejo sobre el triunfo del no en esta consulta. Entonces, compañeros y compañeras, lo que sí queremos manifestar acá es que estamos precisamente porque poquito a poco vayamos estudiando la Constitución. Yo creo que hay que hacer una impresión para andar a llevar en el bolsillo, para poder no solamente, yo digo, leerlo, sino ponerlo en práctica. Están los derechos de los pueblos, de los diferentes pueblos, no solamente de las nacionalidades indígenas de este país, de los distintos sectores sociales. Como anécdota, habían personas incluso pertenecientes a organizaciones y organizaciones indígenas que estuvieron en desacuerdo sobre la plurinacionalidad. Más o menos el discurso del Partido Social Cristiano, que siempre nos decía: no, pues ustedes lo que quieren es dividir el país, quieren retasear el Ecuador. Entonces, compañeros y compañeras, no quisiéramos cansarles, pero de alguna manera lo que sí digo es que sí es necesario entender lo que significa para nosotros, para los ecuatorianos, no solamente para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas somos los que hemos propuesto. Alguna vez un profesor de la Universidad Central me había invitado y me dijo: venga a aclarar esto que quiere decir plurinacionalidad, porque esta es una cuestión de ustedes. Bueno, pues yo lo que tuve que decir es: no es cuestión nuestra, es cuestión de ir construyendo, generando estrategias para la construcción del Estado plurinacional. Este Estado no nos representa, compañeros y compañeras, ni estructuralmente, ni políticamente, ni ideológicamente. Solo el Estado plurinacional será la garantía para que podamos hacer una verdadera convivencia en este país, compañeros y compañeras, desde nuestro entendimiento. Porque sabemos que es un Estado, este Estado actual, sigue siendo colonial. En este levantamiento nos hemos dado cuenta, compañeros, una vez más, que es un Estado colonial.
absolutamente despectivo, racista. Ese Estado no queremos. No queremos, compañeros y compañeras. Queremos un Estado de convivencia. Y eso significa el Estado plurinacional. No es que nosotros queremos entrar a las bravas o a las buenas en este Estado. No. Y perdonen que diga con toda la franqueza y desde mi punto de vista, muy personal incluso, pero también otros compañeros creo que creen igual que yo. Nosotros queremos que este Estado desaparezca y generemos otro Estado. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que al menos personalmente quiero. Porque este Estado no me representa. Y ahora me han de preguntar, ¿qué tipo de Estado quiere? ¿El plurinacional? Y aquí estamos diciendo algunas cositas. Aquí están los derechos colectivos. Habíamos propuesto desde las organizaciones sociales y desde la organización indígena, fundamentalmente. Para terminar, yo sí quisiera decir, compañeros y compañeras, que los movimientos sociales de este país, los sectores comprometidos y el movimiento indígena sigue siendo el actor fundamental en este país. Ningún partido político, en esta vez, por ejemplo, aparece para decir esto. Y mejor que no haya aparecido, que el pueblo haya sido el que haya hecho lo que se ha hecho con esta consulta popular. Nadie, ninguno de los partidos políticos puede adjudicarse de que el triunfo es o del uno o del otro. De tal manera que, compañeros, muchísimas gracias, creo que les estoy cansando, pero esta vez lo que queremos hacer es precisamente ir estudiando este librito chiquito que es parte de la Constitución ahora, sobre los derechos colectivos. Bueno, no solamente están aquí los derechos colectivos, los derechos de otros sectores sociales también, pero queremos ir estudiando poco a poco el significado de esta Constitución, para que no nos hagan dudar, como esta vez algunas personas que conversaban sí estaban dudando. Rafael Correa es que ha traído unos españoles para hacer esta Constitución del 2008. Dije, yo personalmente discutí con el presidente de la República en Montecristo, yo personalmente. Y él dijo, yo estoy en contra de la plurinacionalidad. Así abiertamente. Bueno, vamos a ver si salimos bien o mal, pero en todo caso, compañeros y compañeras, pues está en nuestras manos. Así que debemos invitar esta vez al compañero José, que está su representante como máxima autoridad de la educación intercultural bilingüe en este país, para ver desde la perspectiva educativa qué es lo que estamos haciendo con esta Constitución. Y desde la academia, compañero Ramiro, muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí con nosotros. Y para otra vez, creo que ya no vamos a hacer en Quito, estamos pensando hacer en Saraguro, en Salasaca, a ver si podemos ir para allá. Muchas gracias, compañera Paulina, también por estar aquí presente con nosotros y ayudar a moderar esto. Gracias, compañero José Luis. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar este conversatorio con unas palabras de Rigoberta Menchú, guatemalteca, Premio Nobel de la Paz. Ella dice, la lucha indígena no es solo por tierra, es por dignidad, por identidad y por el derecho a seguir siendo pueblos. No pedimos privilegios, pedimos respeto a nuestra historia. Dejo con ustedes a Paulina Muñoz, quien va a moderar este conversatorio con nuestros compañeros panelistas.
Listo. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Luchito. Es un gusto estar aquí. Derechos colectivos desde una perspectiva educativa, ya ha sido mencionado. Vamos a continuar con el compañero Ramiro Ávila Santamaría. Él es abogado, experto en derechos humanos y ambientales y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante 3 años, desde el 2019 hasta el 2022, fue uno de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Seguido de él, Mauro Chacay, en representación de José Atucaña. Mauro Chacay es del pueblo Shuar, director nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Estaba previsto que hagamos un conversatorio con exposiciones y ponencias de aproximadamente 20 minutos, pero estábamos conversando justamente con Ramiro y en consenso. La idea sería que hagamos, cada uno haga una ponencia de aproximadamente 10 minutos para poder tener un intercambio mucho más amplio con el público, dado a que aquí hay conocimiento e inquietudes por enriquecerse más entre nosotros y nosotras. Entonces, le damos la palabra al compañero Ramiro Ávila. Tiene 10 minutos y luego le damos igual a usted 10 minutos más y nos seguimos complementando igual entre los ponentes. Muchísimas gracias, Corina. Primero quiero decir que agradecer por la invitación. Siento que en el público, el mismo don Luis que acaba de hablar y el Curicama que le conozco hace rato, pueden hablar de derechos colectivos con muchísima más autoridad que yo, así que no me siento no siento que voy a aportar mucho, pero de todas maneras agradezco por la invitación y es un honor estar aquí con José Luis, con Mauro, con Paulina. Ok, yo quisiera decir algunas cosas. La primera es sobre lo que fue los argumentos que estuvieron atrás del cambio de constitución de la Asamblea Constituyente. 2, quisiera hablar sobre el constitucionalismo andino. Y 3, quisiera hablar sobre los retos que me parece que hay. La primera es que ustedes, uno de los argumentos que más dijeron los abogados constitucionalistas y los voceros del gobierno para ir a una asamblea constituyente, se dijeron 3 que tienen que ver con lo que estamos discutiendo ahora. La una es que les parecía ridículo la idea de plurinacionalidad. La segunda, y con lo que pasó en Imbabura y Cotacachi, se burlaron de la justicia indígena y era ¿cómo es posible que nos saquen de nuestro territorio nacional los pueblos indígenas? E incluso el presidente llegó a decir que si es que eso pasa, él expulsa a los indígenas del Ecuador. Y la tercera cosa tiene que ver con el Estado de Derechos. Dicen que la S que está en la Constitución, en el artículo 1, era un error. Digamos, estos argumentos, yo quiero sentir que la consulta popular fue una ratificación a la Constitución de Montecristi con todos los defectos que tiene. Y siento también que atrás de todo este proceso de consulta, que a mí me parecía imposible ganar, porque estábamos compitiendo con los recursos del Estado, con los bonos, con la plata del IVA, estábamos compitiendo con la plata de la eliminación de los subsidios, estábamos compitiendo con un presidente que se compró medios de comunicación privada, estábamos compitiendo con trolls, con memes, a mí me parecía imposible poder ganar ciudadanamente contra toda esa inversión de recursos, y se logró. Y yo estoy de acuerdo con don Luis que dice que esto no fue un triunfo de los partidos, esto fue una multiplicación de voces ciudadanas, y me parece que fue David contra Goliat, digamos, el imposible se logró. Y la lección para mí es que está ratificada la Constitución de Montecristi. Esto es clarísimo. Esta es la primera cosa que les quisiera decir, y esto me parece a mí una oportunidad hermosa para reflexionar cosas que no hemos reflexionado estos 17 años desde que está la Constitución vigente. Y una de estas tiene que ver, y este es mi segundo punto, el constitucionalismo andino.
desde que nosotros somos independientes, como Ecuador, en 1830, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones de la Constitución ecuatoriana, todas nos vienen de Europa, todas. La división de poderes del Estado, la ciudadanía, los derechos, todo nos viene de Europa. Algo nos viene de Estados Unidos, que es el modelo presidencialista. Y esto pasa en toda América Latina. De lo que yo sé como profesor de universidad, de Derecho Constitucional, por primera vez en el mundo, el sur global propone algo al constitucionalismo global. Por primera vez tenemos voz propia y decimos algo que no nos viene de Europa ni de Estados Unidos. Por primera vez. Y no es poca cosa lo que está en la Constitución de Montecristi. Yo tengo enumerado 6 cosas que son voz propia y que es un aporte del mundo andino, de los pueblos indígenas, al constitucionalismo global. La primera, el Estado plurinacional. La segunda, el Estado intercultural. La tercera, la justicia indígena en el mismo estatus que la justicia ordinaria. La cuarta, el summa causae. La quinta, la Pachamama o derechos de la naturaleza. Y la sexta, esto sí hay algunas constituciones, es la idea de el sujeto colectivo. Estas cosas, por eso yo en un libro que escribí les llamo a la Constitución de Montecristi constitucionalismo andino. Y todas estas cosas, ningún profesor de Derecho Constitucional las estudia en la universidad. Ninguno. Todo el mundo las desprecia. Y esto era lo que querían quitar. Y esto es lo que se ratificó en este no del 16 de noviembre. Esto es. Y fíjense, hay algunos defectos. Yo cuando me preguntaban qué hay que cambiar, yo decía no hay que cambiar los derechos, sino algunas cosas de la parte orgánica. El hecho de haber enunciado que el Ecuador es un Estado plurinacional fue un avance enorme, fue poner un rótulo, pero no se alteró el Estado. Y quizás la forma en donde más se identifica, y esto en la Constitución que mostró don Luis, en la que tuvo una participación importante el doctor Julio César Trujillo, que es como mi maestro, una de las cosas que está en esa Constitución es que si el Estado es plurinacional, y si lo más importante de los derechos colectivos es que al Estado entra un sujeto diferente al que nos viene de Europa, es el sujeto colectivo. Y cuando ustedes ven la representación del Estado en la Asamblea, es individual. La ciudadanía es individual. El acceso a la Corte Constitucional es individual. El ser presidente es individual. La nominación del presidente de sus ministros es individual. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el sujeto colectivo? En esa Constitución de ahí que mostró don Luis, hay una idea de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen cuotas en la Asamblea. Y entonces los pueblos guaurani, los aguá, los épera, los achuá, los chuá, los quichuas amazónicos, los quichuas, tienen varios puestos en la Asamblea Nacional y cada una de las nacionalidades nombra, de acuerdo a sus leyes propias, a su representante a la Asamblea. Eso no está. La Corte Constitucional, que hablábamos con Curia hace un rato, tiene que haber alguien que resuelva los conflictos entre justicia indígena y justicia ordinaria. Y ese alguien, la Constitución designó que es la Corte Constitucional. El problema no es que sea la Corte Constitucional la que resuelve esos conflictos. El problema es que la Corte Constitucional es una corte elitista de personas que tienen un privilegio de llegar a tener doctorados y maestrías fuera del país. Esta es la conformación de la Corte Constitucional. Y ahí no hay cabida en el mundo indígena. No tiene cabida. Entonces, cuando ustedes miran toda la conformación del Estado, el Estado está estructurado con la lógica individual de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Este es el problema. Por eso la estructura del Estado es una estructura del siglo XIX y la estructura del Estado no tiene que ver con la declaración de Estado plurinacional. Hay falta una cantidad de reflexiones hermosas y si es que hay que hacer algo y si hay que reformar la Constitución de Montecristi es que el sujeto colectivo, que fue la conquista de los derechos del artículo 57, que son los derechos colectivos de pueblos indígenas, no tiene configuración en el Estado. Por eso don Luis, cuando estábamos hablando hace un rato, decía, yo no estoy de acuerdo en que los indígenas participen en este Estado como está ahorita. Y yo estoy de acuerdo. El Estado, si es que los indígenas forman parte del Estado, el Estado tiene que ser plurinacional. Porque el Estado, como está conformado ahorita, sigue siendo Estado nacional.
Y el Estado Nacional, por esencia, es un Estado que asimila, es un Estado que absorbe, es un Estado que aplasta, es un Estado que colonializa. Yo estoy de acuerdísimo con eso. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa es el Estado intercultural. Y esto es, digamos, la lógica del Estado intercultural, es que en una nación como el Ecuador, porque lo que no entienden, digamos, y esto es como la innovación en Ecuador, el Estado plurinacional no tiene nada que ver con el Estado federal. La lógica del Estado plurinacional es que distingue la lógica política con la lógica cultural. En un Estado que tiene unidad territorial y política, hay varias culturas y todas las culturas están en igualdad de condiciones. Esta es la lógica de la interculturalidad. Es que la cultura guaraní, la cultura Wa, la cultura Éperal, todas estas culturas están en igualdad de condiciones a la cultura mestiza. Y no solamente que hay reconocimiento de la diversidad, sino que tiene que haber diálogo igual y, más importante, tiene que haber decisiones tomadas en conjunto. Y esto no hay en el Ecuador. La única cosa que los pueblos indígenas se han agarrado para intentar tomar decisiones compartidas con los mestizos, con el Estado Nacional, es la consulta previa, libre e informada. Es lo único. Y la consulta previa, libre e informada ha sido, digamos, manipulada por el Estado y por las empresas extractivas, y por suerte, en muchos lugares, la forma de resistencia que han tenido los territorios, es decir, no hemos participado en la decisión. Y por suerte hemos tenido muchísimas decisiones de jueces que han suspendido licencias ambientales bajo la lógica de que no hubo consulta previa, libre. ¡Ay, tengo 2 minutos! Súper breve, quiero como solamente enunciar. La justicia indígena, esta es una idea que algún rato la enunció un profesor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que fue un espaldarazo que él dio cuando vino a la Asamblea Constituyente. Él dio una charla sobre la plurinacionalidad, y creo que, y esto es lastimosamente es así, porque este país es súper racista, y lo acabamos de ver en el último paro, que para el gobierno ser indígena era sinónimo de ser terrorista, ser indígena es sinónimo de estar financiado por la minería ilegal, y ser indígena es casi como ser extranjero. Entonces tuvo que oír la asamblea la voz de un PhD de Portugal y no sé qué cosas para estar eso. Pero una cosa, y con esto acabo. El Boaventura de Sousa Santos decía que una de las fortalezas que tiene la justicia indígena y de las mayores oportunidades es que si es que hay un pueblo organizado que tiene una justicia indígena fuerte, puede tener control territorial. Y si tiene control territorial, va a tener más facilidad para poder tener disputas del territorio frente a los extractivismos y frente a la lógica de la propiedad individual que tenemos los mestizos. Pero si es que el pueblo no está organizado, la justicia indígena va a ser débil, y luego la posibilidad de perder el territorio es mayor. La mejor forma de tener autoridad sobre el territorio es ejercer una justicia indígena. Esto es una cosa que él dijo, y es una oportunidad enorme. Hace un ratito Puri me estaba contando que solo en el pueblo Saraguro hay distintas modalidades y distintos... y a mí me encanta que existan varias prácticas de la justicia indígena, y que la justicia indígena se invente, que haya tradición y que haya cosas nuevas. Esto es maravilloso, porque la justicia ordinaria, perdóneme, pero masacra. Para mí, todo esta de la detención de los 4 niños de las Malvinas, las masacres carcelarias, es una demostración de que la justicia ordinaria no solamente que es mala, es lejana, es burocrática, mata. Yo en algún debate que tuve en Guayaquil ahora, y me decían a mí que los indígenas son unos salvajes, y que latigran, y que no sé qué, y que limpian con ortigas, y que bañan con agua fría, y que si eso es salvaje, yo le decía a este abogado corporativo, le decía, perdóname, pero en la justicia indígena no te mueren 28 personas cuando están cumpliendo una sanción. Perdóname, pero las autoridades indígenas no patean a 4 niños y luego les aparecen quemados los 4 cadáveres. La justicia indígena es una oportunidad enorme, no solamente para tener control territorial, sino para demostrar a la justicia ordinaria que la plurinacionalidad es necesaria, y que soluciones distintas a la cárcel, basadas en el diálogo, en asambleas comunitarias, donde la gente pide, habla y discute sobre las sanciones, y no que es impuesta por parte de un juez que le importa un pepino el conflicto,
es una oportunidad. El Estado plurinacional, la interculturalidad, toda esta cosa que configura, y es una causa que no vamos a hablar ahorita, que igual es una cosa de disputa, todas esas instituciones nos marcan a nosotros una alternativa al capitalismo, al Estado burocrático, al racismo, al patriarcado. Por eso me parece a mí que si hay algo que defender, hay algo que desarrollar, es justamente la parte andina de la Constitución. Y eso, gracias. Listo, muchas gracias. Derechos colectivos desde una perspectiva educativa. Le damos la palabra a Mauro Shacay. Tiene 10 minutos, el Ramiro se tomó 13, así es que le damos lo mismo a Mauro. Con un saludo cordial a ICSI por la invitación al CEIBE y saludar a Tata Luis Macas, que de hace mucho tiempo le conozco, pero desde lejos, desde sus escritos, desde sus luchas, y también al doctor Curicama, quien también ha hecho un largo trajinar dentro del país, y a todos desde la mesa de la ponencia. Yo quiero hacer una analogía entre Estado de Derecho y pueblos indígenas. Desde la lectura de la Constitución yo no veo ninguna imperfección. Y ahí está prácticamente reconocido, escrito los derechos colectivos. El problema global es lo siguiente: existe una etnofagia estatal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos solo en el discurso político, pero ya en el hecho no existimos. Entonces, debemos que pensar bien, mantenernos como estamos en la etnofagia estatal, o debemos que dar un salto, ¿sí?, a un desafío de construir un Estado plurinacional. En ese sentido, la Constitución nos reconoce, pero el Estado no codifica. Yo creo que los derechos colectivos hay que codificarlos. Y dentro de la codificación es codificar la educación intercultural bilingüe, codificar la salud indígena, codificar la defensa de la naturaleza, codificar el buen vivir. Y entonces solo así vamos a dejar ser parte de la etnofagia estatal. De hecho, tenemos el sistema de educación intercultural bilingüe. Uno de ellos es hoy etnofagia estatal. ¿Por qué razón? Porque solo en el escrito somos autónomos, pero ya en el ejercicio de la educación no somos autónomos. Hay una homogeneización, una uniformidad de la Constitución, desde el pensamiento de un Estado uninacional y no desde el pensamiento de un Estado plurinacional. En el momento de no tener la autonomía y la descentralización administrativa y financiera del sistema de educación intercultural bilingüe, vamos a estar sometidos, tal vez con acuerdos y resoluciones del Estado para coexistir. Entonces yo planteo que se tiene que codificar los derechos colectivos. Está bien que está en la Constitución, pero debemos de crear una herramienta de la aplicación de ese derecho colectivo. Digo que no tiene
imperfección la Constitución, porque nos da el derecho a la educación en todos los niveles a pueblos y nacionalidades. No hay imperfección, porque está dando derecho de que los pueblos y nacionalidades se eduquen en sus propias lenguas. Pero lamentablemente hay un grave problema de diglosia lingüística en todo el territorio de los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo hacerlo desde Zaire? Estamos instrumentalizando de cómo aprender ya la segunda lengua. Para mí, la lengua vernácula o la primera lengua es Xhuachicham, pero para mis hijos hoy su primera lengua vernácula es el español, es el castellano. Y entonces estamos armando una metodología de cómo enseñar esa segunda lengua. Más bien, desde la perspectiva de la política, hay un gran discurso en el Estado sobre partidos de izquierda y partidos de derecha. Pero ¿hasta qué punto esas epistemologías son válidas para la sociedad? Y ahí hago yo la historia. En el supuesto gobierno de izquierda se abolió las direcciones de educación bilingüe, se abolió la DINAID, pero con el gobierno de izquierda. Y si hacemos una analogía con el gobierno de derecha, pues ambas tienen las mismas intenciones. Entonces los pueblos y nacionalidades amparados a los derechos colectivos, debemos que plantear nuevas plataformas de lucha. ¿Cuáles son esas nuevas plataformas de lucha? Porque el cambio no está en el cambio de la Constitución. El cambio está en la operatividad de la Constitución. Y si no es operativo, difícilmente vamos a construir un Estado plurinacional. Pero desde la educación nosotros tenemos propios fines. ¿Cuáles son los fines? Que el ciudadano sea un ciudadano intercultural, el ciudadano sea un ciudadano bilingüe, que ellos aportarían la construcción y el fortalecimiento de un Estado plurinacional. Finalmente, debemos que cambiar nuestro discurso desde la epistemología pluralista o el pluralismo epistemológico dentro del país. Muchísimas gracias y les agradezco a todos. No sé si Ramiro quieres decir algo más o abrimos al público con preguntas, con reflexiones y bueno, ahí sí nos argumentarán, responderán a nuestras preguntas nuestros panelistas. Queda abierto, compañeras, compañeros. Por atrás veo ya una mano. Si se puede acercar porque no tenemos micrófono para allá, por favor. Alituta, Mashikuna, Taitakuna, Huarmicuna. Buenas noches, buenas tardes, hermanos, hermanas. Felicidades a los organizadores. Vengo desde lejos, vengo desde la Amazonía, justamente para escucharle a usted, doctor. La cátedra que usted acaba de asesorarnos, preciso y conciso. Nosotros los ecuatorianos le ganamos al Novoa, pero nosotros los ecuatorianos y los ecuatorianos, los campesinos,
los estudiantes, nosotros los pueblos y nacionalidades. Le dimos duro, especialmente en la provincia de Napo, a pesar de que nos dividieron, la FOIN, y todas las otras organizaciones, con los bonos y con toda esa cuestión. Le ganamos, a pesar de que en la anterior elecciones nos dio duro también el Locoa, nos dio duro. Pero la situación es grave. Ahorita viene no ve que está concesionado todas las minerías. Todo nuestro territorio, todo lo que es Misahualí, todo lo que es el río Napo, todo lo que es Coca-Cola está entregado a los gringos, a los chinos. Y es por esa razón de que nosotros, que en 1534, nosotros los amazónicos ya nos levantamos con el ejemplo de Humandi, de Beto y de Guami. Es por esa razón de que el día del 28 nos tomamos la Plaza San Blas, pero con música, con medicina, porque nosotros los amazónicos estamos dando la solución. Por supuesto, viene el oleaje, y muchas gracias, mi doctor, muchas gracias. No se deje vacunar, porque eso es enviado de Trump. Estos son de los Illuminatis y de los reptilianos. Estos son, pero se encuentra con nosotros, con los taitas y con los grandes sabios de toda la Amazonía. Ahí les dimos ejemplo en Brasil, vean. En Brasil, que toda la pantalla, que esto, que este otro, que cambio climático, que esto. Eso es pura charlatanería. Pero nosotros, los verdaderos que estamos comprometidos con la vida, porque nos estamos jugando la vida. Justamente el proyecto Ríos Orientales, donde viene la agüita para acá, para nosotros nosotros los quiteños. Son 27 ríos que se vienen acá a la Amazonía, acá a nuestra gran ciudad, Quito. Pero nosotros estamos al pie, no nos importa entregar nuestra sagrada vida por defender y por dejar un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Muchas gracias, mi doctor. Escuchamos. Preguntas, reflexiones. Compañera, pase por favor. Alituta Charipaichi Tucucunawan, Supan Napayuta Chayachipani. Buenas noches con todos, mi nombre es Ayana Arias. Bueno, creo que es una pregunta muy personal, tal vez desde la academia, desde las experiencias de estos años. Algo que nos ha costado mucho como estudiantes, también creo cuando dejamos nuestro pueblito y venimos acá a la ciudad, es mantener la identidad, ¿no? Mantener lo que somos dentro de la academia. Entonces mi pregunta va dirigida a eso. Hablamos del Estado plurinacional, hablamos también de la etnografía estatal, hablamos de la importancia de tomar acciones más allá de las palabras. Entonces mi pregunta sería, ¿qué estrategias podríamos utilizar nosotros como jóvenes para incidir más en la academia? Porque claro, hacemos algunas acciones, algunas actividades, pero siempre creo que, tal vez generalizando también, siempre nos folclorizan, a veces nos utilizan o solo somos importantes en algunas fechas. Entonces, ¿cómo incidimos más como juventud? ¿Cómo podemos decir aquí estamos y no nos vamos a ir? Que se respeten nuestros derechos y también dejar un legado, ¿no? Un legado que también viene detrás de nosotros. Porque creo que si nosotros más tomamos acciones ahora, tal vez las nuevas juventudes, nuevas generaciones no van a tener nada que les hayamos dejado. Esa es mi pregunta. Gracias, compañera. ¿Quieren responder los dos? Adelante, compañera. Antes de responder, quiero saludar al presidente de la CONAI que está aquí presente, Arla. Un gusto verte por acá.
voy a ser puntual. A ver, el Estado colonial que tenemos hoy siempre va a ser discriminador. ¿Sí? Y entonces ahí yo le considero qué deben ser. O sea, ¿cuál es la estrategia que debemos que tomar como pueblo y nacionalidad? Pero en el sentido pluralista. No nos olvidemos de que nuestro Estado ya está escrito como un Estado plurinacional, pero si no codificamos, ¿sí? Si no materializamos, va a estar simplemente escrito. Yo más bien apuesto que la autoridad nacional que está aquí, el presidente de la CONAIR y los dirigentes organizativos deben reunirse y hacer una estrategia y plataforma de lucha de qué. De interculturalizar el Estado, porque hasta el momento no se ha visto. Los Shuar por un lado, los Achuar por otro lado, los Quechua por otro lado, cada quien estamos separados. Y yo me recuerdo en los años 80, el movimiento indígena era un solo. Y yo creo que la historia está escrita. Luchamos tanto para que hoy en la Constitución esté escrito un Estado plurinacional. Los jóvenes debemos que perder miedo y elevar nuestra autoestima. Esa es la palabra. ¿Sí? Es algo psicológico. Si nosotros levantamos nuestra autoestima, no importa que el Estado uninacional no quiera reconocer el Estado plurinacional, pero luchemos, pues. ¿Cuál sería el primer trabajo que debemos que hacer? Porque me está preguntando desde la academia, desde la juventud. Entonces debemos que codificar, doctor, si la palabra sea correcta, hay que hacer código, ¿sí? Hay que materializarlos, porque si no vamos a seguir hablando de manera empírica. No tiene sentido hablar de un Estado plurinacional cuando no está practicado. Debemos que cambiar toda la estructura del Estado. Debemos que hacer nueva estructura del Estado plurinacional. Y en eso estamos claros, compañeros. Y ahí invito a la juventud, tenemos que investigar. Si tú quieres, desde tu identidad, no pierdas la lengua. Y le digo como investigador, hay un grave problema de diglosia lingüística. Si perdemos la lengua, mueren todos los elementos culturales y no vamos a tener identidad. Entonces, invito, hablen la lengua donde estén, porque hasta el Estado nos garantiza que la lengua oficial es el castellano, el quechua, el shuar y todas las lenguas minoritarias. Así dice la Constitución. Si tú quieres interculturalizar, no perder tu identidad, pues tienes que hablar la lengua. Gracias. Dayana, ¿dónde está? Yo estoy de acuerdo. Primero también quiero saludar a don Marlon, un gusto enorme verle y tenerle aquí. Dayana, yo también creo que la clave está en mantener la identidad. O sea, me parece que cuando uno entra a la universidad es como el principal aparato para quitar, privar, avergonzar a los pueblos indígenas. Yo tengo la suerte, por ejemplo, de tener ahorita un curso que estoy dando a una persona quichua amazónica y a una persona quichua andina. Y las dos personas son tremendamente orgullosas
de su identidad. Y a mí me parece que, por ejemplo, ellas en mi clase están haciendo Estado plurinacional. Es increíble. Cuando yo estoy hablando, yo qué sé, hoy, la clase de hoy era sobre el proceso evolutivo. Yo estaba hablando de Darwin y de todas estas vainas. Y habló la persona masónica y habló sobre el calendario que tienen de siembra y estas cosas. Y cómo identifican la naturaleza y la metáfora de la selva. Y luego habló la persona quichondina que hablaba de la montaña, el páramo. Era increíble. Y yo decía, wow, me están dando clase a mí, ¿cacha? Pero eso solo lo puede hacer una persona indígena que tiene orgullo de su identidad. Yo creo que, por ejemplo, incluso hasta el crimen organizado, la mejor forma de combatir es que las personas tengan identidad con su territorio, con su comunidad, y si es que son indígenas, con su lengua. Parte del drama de este país es que desde el año 2000 que tuvimos la crisis económica, nuestra gente ecuatoriana, parte del problema es que migramos porque nos llama la atención la identidad del norte global y vamos allá en búsqueda de cosas que no encontramos acá. Yo estoy convencido de que ahora que tenemos un Estado tan adverso, que tenemos un presidente que no le importa la plurinacionalidad, me parece que más que nunca necesitamos de gente que sea orgullosa de su identidad. Por ejemplo, yo soy un mestizo y estoy convencido, si es que me hago un examen de ADN, estoy convencido de que el 40%, si no es más, va a tener sangre indígena. Pero mi apellido es español, colonial. La lengua en que me comunico es el español. Los idiomas que hablo es francés e inglés. Es decir, mi lado indígena no está en mi identidad. Y esto me parece que es la pobreza de este país. Y claro, por ejemplo, cuando el presidente Correa decía que en las escuelas bilingües los indígenas tienen que aprender inglés, era por Dios. Más bien en las escuelas mestizas hay que aprender el quichua, hay que aprender lo que sea, digamos, el aguada. Porque atrás de un idioma están los símbolos, la cultura, la sobrevivencia. El hecho de que tengamos 16 nacionalidades, con 16 lenguas distintas, y que esas lenguas hayan subsistido 500 años de escuela, de himno nacional, de selección de fútbol, y que sigan hablando esas lenguas. Para mí, digamos, esa es la plurinacionalidad que tiene que pintarse en el Estado, que todavía no está, pero está ahí. El Suma Causay, la Pachamama, está en la vida de la gente y no en los códigos. Yo tengo un problema con la codificación. Yo estaría de acuerdo si es que el Estado fuera realmente plurinacional. Como el Estado no es plurinacional en la práctica, yo, por ejemplo, me opongo a que los legisladores, esta asamblea, haga una ley de justicia indígena. Porque cuando hagan la ley va a ser igual que la sentencia de la Corte Constitucional que hicieron en 2015 sobre la cocha. Dijeron, los indígenas no entienden el valor de la vida. Eso dijo la sentencia de la cocha 2. Como los indígenas no conocen el valor de la vida, yo sé, qué cabrones. ¿Cómo pueden decir eso? Solo la justicia ordinaria puede juzgar asesinatos. Eso dijo la Corte Constitucional en esa época. Y esto me parece, por ejemplo, hay profundo racismo y hay profundo desconocimiento de nuestro lado indígena y del lado indígena que digamos que son ustedes y que lo ven. Así que yo creo que la identidad es fundamental, porque la identidad es como la raíz de una planta. Mientras la raíz es más fuerte, más difícil que tumbes ese árbol. Y si la raíz es débil, ese árbol, digamos, ese bosque que es del pueblo indígena, le arrasan y siembran y ponen ahí un monocultivo de banana, que digamos que es la peor pérdida. Así que no tengo una respuesta para lo que tú dices, pero lo único que sé es que tú eres un agente de interculturalidad, tú eres un agente de plurinacionalidad. Yo te digo, cuando en mis clases encuentro una persona indígena, yo le hago a esa persona que sea en todas las clases un protagonista, porque yo digo cualquier cosa y luego le digo, ¿y cómo es en el mundo achuar? Y ¡paf! sale una cantidad de cosas bellezas. Y esto es el Ecuador que nos estamos perdiendo, que esos son saberes que nos estamos invisibilizando, y eso es lo que estamos aplastando. Así que lo único que te diría es que sigas así, orgullosa de quién eres, de qué eres y a dónde vayas. Si vas a una universidad, puta, habla cada vez que puedas. El rato que estén hablando ahí del Código Civil, de la propiedad privada y no sé qué cosas, hablar de la propiedad colectiva, y eso es parte del derecho ecuatoriano.
el Ecuador, digamos, la Constitución tiene una palabrita que es: Ecuador es un estado de plurinacional, ¿no? Y dice de derechos y justicia. Ese de derechos, cuando a mí me preguntan, yo digo, ese de derechos significa que si en Ecuador se reconoce la plurinacionalidad, en Ecuador se reconocen los sistemas jurídicos distintos al Estado. Por eso es Ecuador estado de derechos, porque aquí hay varios sistemas normativos, y esos normativos están reconocidos en la Constitución, y esa es parte de la plurinacionalidad. Chévere, gracias. Bueno, en este punto queremos saludar la presencia del compañero presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, por haber atendido esta invitación que le hemos formulado a través de Dixit. Quisiéramos que nos regale unas cuantas palabras en este espacio, que haríamos una pequeña paréntesis, ¿no?, en el conversatorio. Marlon, por favor. Gracias. En fortalecimiento del Estado plurinacional e intercultural, primeramente voy a dirigirme en mi idioma. Achuar Chicham, yo soy Marlon Vargas, Achuar Chicham hablante, así sería, ¿no? Emgaka Shiramindito Samik Mahromay, Amikur Luis Bedón, Mashui Huni Chicham Takato Kirawel Tirmin, Tora Huni Puhau Tirmin, Atomin, Shiramindito Sam, Amik Mahromay. Viña Narca, Marlon Vargas, Achuarete Pastasia, Sambek Nonga Tipak Maunomia, Amazonia, Toranda Huya Tumshek. Viña unsur kosa krumin nikas hui onoi batire chichame tarime puhuti nende nikatire tuk do kiermit yahu estado plurinacional nikasa ga omikin huya torach konga aya omitskik puha noshpenger ahmat kierwermitinya nikaseibe mashui Tarimet es Puhau Tirmin Amik Mah. Gracias por la invitación que nos hicieron hace par de días. Muchas gracias. Le conozco a Luis Bedón hace años por el tema de comunicación comunitaria, en tiempo de CIESPAL, ¿verdad? Entonces nos conocemos, y también a nuestros compañeros de CEIBE, saludar subsecretario y al compañero amigo Ramiro Ávila y a la compañera Paulina. Nosotros estuvimos, cuando yo era el presidente de la CONFEINAE, en territorio de Icofán, donde la Corte Constitucional hizo la presencia en ese territorio, que nuestros hermanos cofanes estaban luchando contra empresas mineras. Entonces es cuando la Corte Constitucional, el compañero Ávila también fue parte de esa institución, pues dictaminó esa institución a favor de Sinangoe. Es muy importante, compañeros. Y también saludar a Luchito Macas, nuestro expresidente de la CONAIE, Curicama, entre otros compañeros y compañeras. Para nosotros es muy importante, compañeros, alguien reflexionaba, si no hablamos, si no fortalecemos nuestras lenguas maternas, que muchas lenguas maternas se desaparecieron a partir de 1492 a 2025. Ustedes saben, hay muchos factores que pasaron. Igualmente los hermanos Sanzavari, Tetetes, allá en la Amazonía Norte, por la presencia de los caucheros, también de empresas petroleras, que llegaron hace 50 años diciendo que hay que sacar de la pobreza a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, especialmente de la Amazonía.
hay desarrollo, hay una educación de calidad, salud de calidad, economía. Eso no pasa, compañeros, en la Amazonía y en el Ecuador. Lamentablemente, la Amazonía simplemente ha sido saqueada, el Ecuador entero. Y reflexionaba también la vez anterior que antes se llevaron todas las tierras fértiles, hermosas de la sierra, de la costa, y nos dijeron: indios, váyanse al páramo. Y nos fuimos al páramo. Ahora inclusive nos quieren despojar de los páramos. Qué rareza, ¿no? De esto se habla de Estado plurinacional. Como decía acá mis compañeros, hermanos, todavía no se está trabajando desde los gobiernos de turno, desde las autoridades, para pluralizar el país, interculturalizar el país. Es necesario y es fundamental de que hay que romper esas estructuras coloniales todavía en pleno siglo XXI. La CONAIE viene impulsando esto. Mira, en la consulta popular quisieron aniquilar todos los derechos que hemos adquirido los pueblos de nacionalidad del Ecuador. El Estado plurinacional, los derechos colectivos, la consulta previa, libre e informada, derecho a la resistencia, derecho de la naturaleza, justicia indígena, entre otros avances que en el 2008, sin ver las ideologías políticas, partidos políticos, la CONAIE trabajó y envió a la Asamblea de Montecristi, Manabí, para que estos derechos que acabo de mencionar fueran insertados. Y pasó eso. Eso es lo que quisieron aniquilar en esta consulta popular y el referéndum. ¿Y qué dijo el pueblo? Les dijo un no rotundo. Pero saben, hermanos, si la CONAIE no se levantaba en el paro nacional, prácticamente como que el ecuatoriano y ecuatoriana estaba ahí, estuvimos durmiendo en los laureles, ¿verdad? Como que se nos vino perdiendo la conciencia social, ambiental, cultural. Pero la CONAIE salió a las calles, compañeros, con todos los problemas, estigmatizaciones, términos raciales, tratando de destruir, desmantelar al movimiento indígena con las dádivas. Pero eso no les funcionó. Y las muertes de los compañeros de Imbabura y del pueblo saraguro, una compañera, pues esa sangre derramada dijo: hermanos, levantémonos, ¿verdad? Entonces la CONAIE sigue impulsando, va a seguir luchando por eso. Por esos derechos. Derecho a la educación, salud, economía, entre otros derechos. La justicia social. Derecho de la naturaleza. El sentir de los pueblos está en nuestras luchas vigentes, compañeros. La lucha por la Pachamama, por todos nuestros derechos colectivos,
Digan lo que digan, la CONAIE va a seguir existiendo, compañeros, y va a seguir luchando. Trabajar por los páramos, por los manglares, por la selva, que todavía tenemos la esperanza de seguir luchando, es para el equilibrio del planeta. Mira, acabo de leer un reportaje que por el cambio climático hay unos ríos en Irán están secos, prácticamente. Este momento, compañeros, este momento, ya no hay agua dulce. Ya no hay agua dulce para la humanidad, para todos los seres vivos en el planeta. ¿Qué está pasando, compañeros? Yo sí reflexiono a los hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas que la lucha de la CONAIE no es en vano. Es por el equilibrio de la naturaleza. Es para seguir teniendo agua en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Latacunga, en Ibarra, en Puyo. ¿Y qué va a pasar si no luchamos? Si por el racismo, por el odio, dejamos de luchar, y si no apoyamos la lucha, el proyecto político, ambiental, cultural, social, no apoyamos la lucha de la CONAIE, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí está nuestra lucha, la autodeterminación, autogobierno. Y lo que decía el compañero Seibe, por eso la CONAIE va a seguir proponiendo a este Estado, que todavía en letras está plurinacional, que se plurinacionalice. ¿En qué sentido? Autonomía real, verdadera, de CEIBE, de educación intercultural. Que no sea la educación intercultural bilingüe simplemente traducir un libro escrito por ahí por un extraño y traducir a las lenguas maternas. Eso no es educación. Las enseñanzas en los pueblos, en las universidades, tanto indígenas y no indígenas, tienen que ser en nuestras lenguas maternas. Eso es la verdadera sabiduría de enseñanza. Y también, compañeros, por este paro nacional, ya creo que tengo casi 8 juicios penales por el sabotaje y terrorismo. Yo no ando jalado ni una lanza, pero he dicho, bien, si quieren formular, y yo, en marco de Estado plurinacional, voy a hablar en mi idioma. Mi idioma, el Achua Chicham, tiene que ser respetada por las autoridades del Estado como tal, por los fiscales, por los jueces, entre otras autoridades, porque si no van a violar mis derechos constitucionales que están en la Constitución y en los tratados internacionales, compañeros y compañeras. Solo ahí diremos que sí hay justicia social, cultural, ambiental, territorial, que tanto se habla. Recién nomás estuvieron mis hermanos en COP30 en Brasil. Pues todo este mensaje siguen haciendo vocería de que los derechos de los pueblos y nacionalidades, no solamente el Ecuador. Mira, estamos más de 512 pueblos originarios en toda la cuenca amazónica en 9 países. Y también en la Sierra Andina, y el continente, allá en los hermanos del norte, ¿verdad? Porque también hay pueblos indígenas en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guatemala. Vaya, hay una conciencia para salvar al planeta, y esa conciencia es en el continente nuestro. Yo creo que esa vocería hay que hacerlo, y no vamos a permitir que un gobierno venga a darnos tomando
decisiones. ¿Saben por qué, hermanos? Una vez el gobierno nacional dice, de Daniel Noboa, que hay que sacar a los indígenas del Ecuador. Vaya, o sea, quieren hacer como en Gaza, despojar a los verdaderos pueblos originarios que aquí nos dejaron nuestros taitas, nuestras mamas. Compañeros y compañeras, este es el planteamiento de la CONAIE y nosotros seguiremos luchando, y gracias por la invitación, seguiremos dialogando entre hermanos y hermanas. Maquitei, Yupechani. Les agradecemos a nuestros amigos también que se han ido integrando poco a poco a este conversatorio que está ya como parte, sabe, para debate, digamos. Vamos a invitarles igualmente de forma cordial a que si desean tomar un cafecito o algo ahí, tenemos un sitio ahí atrás. Y saludamos también a nuestros amigos que nos están siguiendo por la señal digital de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo este programa. Igualmente, cuando termine el conversatorio, ustedes tienen a disposición ahí, quienes quieran, unos números del boletín ICSIAR y RIMAI que publica el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas. Con este anuncio volvemos con Paulina para que... Compañeros, compañeras, ¿alguien más tiene alguna reflexión, alguna pregunta? Y si no es así, y rompiendo la formalidad y el esquema que se había planteado desde el comienzo, voy a ser atrevida como moderadora y quiero hacer una pregunta para la reflexión, no a nuestros ponentes, sino a Taitalucho, que hizo la apertura y el saludo y me dejó con algo así bien interesante de compartir y de conversar y de escuchar tus reflexiones. Decías, el Estado no me representa, queremos un Estado plurinacional. Dentro de este Estado, el que tenemos, hemos estado exigiendo y logramos esa Constitución que nos reconoce como Estado plurinacional. ¿Cuál sería la propuesta? O sea, ¿cómo conseguimos ese Estado plurinacional? Si yo estoy de acuerdo, este Estado no me representa. Quisiera escuchar tu reflexión y con las disculpas del público porque me tomé atribuciones que en esta formalidad no me correspondían. Muchas gracias, compañera Paulina. Muchas gracias. Buenas noches, compañero Marlon, presidente de nuestra organización nacional, la CONAIE, por estar presente en este evento. Yo creo que es necesario, decía al iniciar precisamente, levantar un proceso de diálogo de los pueblos. Creo que es muy interesante. A mí me parece fundamental este momento, no sé si iniciar o reiniciar, si es que ya se ha estado haciendo, este diálogo sobre la Constitución, insisto, ¿no? Como que lo hemos dejado de lado, ¿no? Y bien decían los compañeros ponentes esta noche, de que solamente está escrito. Es cierto, está solo escrito en la Constitución. Pero obviamente que no hemos hecho el esfuerzo de aplicar, ¿no es cierto?, todos esos preceptos que está en la Constitución. Yo sí me siento representado en esta Constitución, la Constitución del 2008. Y por eso algo hemos hecho.
aunque en nuestra avanzada edad hemos caminado por ahí un poco, hablado con los jóvenes, que hay que votar no. Precisamente por eso, porque sentimos que en realidad esta Constitución parece que es un ejemplo para, yo pienso, para América Latina y el mundo, porque no se ha considerado, por ejemplo, yo medianamente, he leído y de repente en la universidad lo saben hacer leer, pues a la fuerza, casi con garrote, algunas constituciones para hacer, digamos, analogías con nuestra constitución, hasta qué punto es o no es una constitución válida. Yo creo que ninguna constitución contempla, por ejemplo, el derecho de la naturaleza. Lo que un asesor del presidente decía, que es una barbaridad, pues reconocer, ¿cómo podemos reconocer a la naturaleza como sujeto? Obviamente, pues desde su concepción, una concepción que viene obviamente el derecho desde la versión romana, occidental, con una concepción, lo que decía el doctor Ramiro, pues, o sea, con una concepción mucho más, no sé si más propia de acá. Para nosotros el agua, por ejemplo, el agua es un sujeto, está vivo. Alguna vez hasta discutíamos. Un joven a mí me preguntaba diciendo, bueno, ¿y por qué dicen ustedes que la tierra es viva? Yo estudio, decía, yo estudio física, química, pero ¿en qué parte yo he visto que la tierra es viva? Ustedes no pueden decir eso. Es un elemento inerte, es un elemento que no tiene nada de vida, pues no. Entonces yo decía solamente estas dos palabras: ¿cómo crecen las plantas? ¿Dónde crecen las plantas? ¿De qué vivimos nosotros? Entonces parece que un poco empezó a pensar y a decir, a no seguir diciendo lo que me estaba diciendo a mí, pues se decía, no, ustedes están pensando en cosas míticas, en fin. Pero bueno, yo creo que es necesario, decía, estos eventos, y ojalá desde los diferentes sectores y de instituciones también. Yo creo que sí hay una gran deuda de la academia ecuatoriana de avanzar, por ejemplo, en la interculturalización de este Estado. La academia tiene una deuda en tratar de entender qué es eso, pues, qué es la interculturalidad, qué es la plurinacionalidad. Muy bien. Entonces, para un poco, no sé si bosquejar alguna cosa, quién sabe, diga barbaridades, pero yo sí quisiera decir, compañera Paulina, y cuando decía, no me representa este Estado, primero, ¿por qué? Doctor Ramiro decía, aquí hay un sujeto colectivo. Es que yo me pongo en apuros, compañía Paulina, cuando me hablan de individualidad, cuando me hablan de ciudadanía. ¿A dónde induce la ciudadanía? Hacia la individualización. Y ese es el Estado actual. ¿Qué es el Estado actual? Somos ciudadanos. ¿Dónde está ese ciudadano colectivo? No está. Por lo tanto, no me representa. Entonces, ¿cuál es la alternativa?
Precisamente lo que en el 2007 me hizo acuerdo el doctor Ramiro, en esa propuesta que hizo el movimiento indígena en el 2007, que fue un trabajo colectivo, que fue un trabajo no solamente de los indígenas, también de los académicos. Ahí metemos mano todo y fuimos llevando esa propuesta a Montecristi. Entonces digo, por eso también repito nuevamente, por eso me representa a mí, o me representa la Constitución del 2008. Pero ¿qué es lo que se propone? De que empecemos a construir ese nuevo Estado. ¿Cuál es ese nuevo Estado? Si estoy diciendo yo, este no me representa. Primero, por el sistema del Estado actual, sus estructuras, sus instituciones. Si son individuales o están dirigidos precisamente a fomentar el individualismo, y que en gran parte ya lo han logrado, porque ahora ya casi nosotros, como somos indígenas, a veces estamos con poncho, con todo, pero ya estamos pensando individualmente, ya no colectivamente, porque nos hemos ido a la escuela, ¿no? Que nuestros padres nos mandaron con mucho cariño a la escuela. Yo estuve en la comunidad de la escuela, mis 3 años, y mi padre me dijo, tienes que irte a la escuela del centro poblado cantonal para que hables castellano, para que puedas hablar con otra gente, porque no vas a hablar solamente con nosotros, sino con otras gentes. Pero es que no solamente aprendí el castellano, aprendí muchas cosas. Entonces, nosotros cuando discutíamos la propuesta educativa a los finales de la década de los 80, primeros años de los 90, decíamos, hay que desaprender primero lo que nos metieron en la cabeza. Y hay que empezar a reaprender nuevamente las cosas de donde venimos nosotros. Entonces, yo digo, es todo un proceso desde nuestro punto de vista, hablando, digamos, culturalmente. Ahora, el modelo es tan fuerte, estoy hablando del modelo económico, por ejemplo. El modelo económico, ¿a dónde nos está llevando? A que seamos solamente entes que consumimos, nada más, entidades que consumimos. No estamos pensando en otras cosas. Entonces, yo digo, no estoy de acuerdo yo con el modelo económico capitalista, ¿no? Aunque estoy aquí, estoy metido en este modelo, pero tenemos que empezar a reflexionar qué hacer sobre eso. ¿Y qué dice en el proyecto político de la CONAIE? Precisamente estamos hablando del proyecto comunitario, la economía comunitaria, que no lo hemos empezado tampoco a discutir y a poner en práctica. Entonces, yo digo, son pasos que hay que ir dando, pero a construir desde abajo un estado distinto, socialmente, donde haya armonía, económicamente, donde no tengamos esas desigualdades, socialmente, yo digo, donde podamos convivir, pues, o sea, en esa diversidad, unos creyendo y pensando de una manera, otros de otra manera, pero vivir desde acá. Pero ese estado tiene que ser construido por todos, pues.
Porque ¿quién construyó este Estado? Los hijos de los españoles que quedaron aquí, pues. En 1830, aquí se inaugura con bombos y platillos el Estado ecuatoriano. Y ahí se inaugura la nación ecuatoriana. ¿No es cierto? ¿Y dónde están las otras naciones? La nación Shuar, la nación Quichua, la nación Épera, etc. No había para ellos, para los que construyeron este Estado. Entonces queremos construir ahora en Minga este Estado para que sea plurinacional. ¿Acaso no estamos en condiciones de hacerlo? Estamos en condiciones de hacerlo. Lo que nos falta es hablar, sentarnos así y trabajar una propuesta de un Estado distinto, donde dejemos todas estas, primero el Estado estructuralmente colonial de este modelo capitalista. ¿Cómo salir de eso? A eso me refería, compañera Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, creo que ya en este punto ni siquiera cabe hacer una síntesis de lo dicho. Sin embargo, sí me gustaría plantear que casi todas las posiciones y las ponencias nos ratifican que el haber ganado el no en esta última consulta es, digamos, un castigo a este gobierno y una ratificación de la defensa y de la aceptación de la Constitución que tenemos. Solamente con eso yo cerraría, agradecerles, compañeros, compañeras, agradecerles a los compañeros ponentes. Se ha dado un riquísimo debate y con eso pues vamos a comer las empanaditas Pai, Yupaychani, Huarmicuna, Mashicuna.